y también en la alabanza de su pueblo. Y Él habita en ese pueblo unido, ese pueblo que ama al prójimo como a sí mismo. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra y vamos a continuar. Ya estamos cercanos. El Señor le ha hablado al pastor acerca de hablar del carácter del cristiano. Amén. ¿Cuántos creemos que debemos tener un carácter conforme a la palabra? Unas emociones controladas por el Espíritu Santo. Amén. Y llevamos más de un año. Yo recuerdo que iniciamos este proceso en junio. Han habido algunas pausas, pero desde junio hemos venido trabajando acerca del carácter del verdadero cristiano. Y usted recordará que hablamos del Sermón del Monte. Hablamos de los mandamientos también, ¿sí recuerdan? Y hoy vamos a continuar con el estudio de los mandamientos. Hemos llegado al 8º mandamiento. ¿Cuál fue el último mandamiento que la pastora nos enseñó? ¿Se acuerdan de no cometerás qué? Adulterio. Y hoy vamos a seguir con el 8º mandamiento. Recuerde que los mandamientos se dividen en dos, unos hacia Dios y otros hacia el prójimo. Ya estamos en la segunda parte de los mandamientos relacionada con el prójimo. Y quiero hablar acerca del 8º mandamiento de la ley de Dios, que es el no robarás. Dígale al que está a su lado, no robarás. Y entonces algunos dirán, bueno, pero entonces esta prédica no es para mí, ¿cierto? Bueno, vamos a ver si sí o si no, ¿no? Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 13, no matarás. 14, no cometerás. Están muy silenciosos hoy los hermanos. No hurtarás. Vamos a hacer especial atención en el versículo 15. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. A nadie le gusta que lo cataloguen como deshonesto. ¿A quién le gusta? Fíjese que estamos viviendo una época de mucho libertinaje, ¿cierto? Vivimos en una sociedad bastante liberal y cada vez más, ¿no? Tremendo. Gracias a Dios existe la Iglesia de Cristo, amén. Esa iglesia profética que, como dice la palabra de Dios, es luz y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia de Cristo, la iglesia que no se acomoda, la iglesia que predica la palabra de Dios. Pero observamos que esta iglesia, ustedes y yo, la iglesia de Cristo, hoy vivimos en una época bastante liberal. Hay mucho libertinaje en lo sexual, ¿cierto? Libertinaje en muchas cosas. Hoy se habla cosas tremendas, ¿no? El 20 de julio se radicó un proyecto de ley que busca quitar la patria potestad de los padres en el sentido de la identidad sexual de los niños. Es decir, que si un niño de 10, 8 años dice que es de otro género al que nació, el Estado, eso dice el proyecto, todavía no es ley en Colombia, en otros países sí, el Estado puede pagarle o debe pagarle el tratamiento médico para el cambio de sexo. Y los padres no pueden hacer nada. Eso es lo que se quiere hacer. Tremendo eso. Hoy vimos o veíamos los días o las semanas anteriores como en el Congreso de la República de Colombia, a 8º debate, llegó una reforma constitucional que buscaba legalizar el cannabis recreativo, el consumo de la marihuana y la producción de marihuana. ¿Cuántos recuerdan eso? Vivimos en una sociedad bastante libertina, pero algo que me llama poderosamente la atención es que a pesar de vivir en una sociedad bastante libertina, hoy aún cualquier persona se ofende si lo llaman deshonesto, ladrón, corrupto, ¿cierto? Es decir, eso aún se mantiene. A cualquiera que le digan ladrón, se ofende, corrupto, deshonesto. Tremendo eso.
Y eso viene de la palabra de Dios, donde expresa la palabra del no hurtarás o no ¿qué? Robarás. Tremendo eso. Y quiero decirle algo, la Biblia protege la propiedad privada. La Biblia protege la propiedad privada. La Biblia rechaza el hurto. La Biblia rechaza el robo. La Biblia rechaza el fraude. Y la Biblia rechaza apropiarse lo que le pertenece a otro. Eso está prohibido ante Dios. Eso es pecado ante Dios. Pero antes de profundizar un poco en el tema de no robarás, de no hurtarás, como dice la Reina Valera, quiero que hablemos un poco acerca de lo que la Biblia habla acerca de la propiedad privada. ¿Qué habla la Biblia acerca de la propiedad privada? Y lo primero que quiero decir es que la Biblia nos dice que Dios es el dueño de todas las cosas por derecho de creación. Él creó todo. Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Miren lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice la Biblia: en el principio creó Dios ¿qué? Los cielos y la tierra. Hermano y hermana, yo quiero decirles algo muy importante. A Dios le pertenece todo. Si nosotros tuviéramos la oportunidad, escuche esto, la posibilidad, aquí voy a especular un poquito, porque hoy es imposible, pero si tuviéramos la oportunidad de recorrer todo el universo, no solo el mundo, sino de recorrer el universo, el infinito, su expansión, no habría ningún lugar que Dios no podría reclamar como suyo. Todo le pertenece a Dios, por un derecho de creación. ¿Por qué? Porque Dios ¿qué? Lo creó. Todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que vemos y conocemos le pertenece a Dios. Yo quiero invitarle que cuando usted llegue a su casa hoy, dele gracias a Dios por esa familia, dele gracias a Dios por esa casa, dele gracias a Dios por ese trabajo. ¿Sabe por qué? Porque ese no es suyo, eso le pertenece a Dios. Y a mí no me importa que usted esté de acuerdo conmigo o no esté de acuerdo conmigo. Lo cierto es que hasta mi propia vida y su propia vida le pertenece a Dios. ¿Cuánto le da la gloria a Dios por eso? Alabe a Dios, glorifíquelo. Dígale: Padre, gracias, te doy la gloria, porque todo lo que soy te pertenece. Todo lo que soy le pertenece a Dios. Salmo capítulo 24, versículo 1, dice la Biblia: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él ¿qué? Todo lo que hay. Decía yo hace unos días, unas semanas atrás, que les predicaba: hasta los ateos le pertenecen a Dios. Ellos ni saben, pero le pertenecen a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por eso es muy importante que nosotros como cristianos entendamos que todo se lo debemos a Él. Todo se lo debo a Él. ¿Se acuerdan de esa canción? Cuando yo era niño cantaba, y con Claudia lo cantábamos porque ella está desde que yo era niño. Todo se lo debo ¿qué? A Él, ¿cierto? Todo le pertenece ¿a quién? A Él. Él es el dueño absoluto de todo lo que ¿qué? Lo que existe. Miren lo que dice el Salmo capítulo, voy a leer varios versículos bíblicos. Salmo capítulo 50, versículo 7 en adelante dice: oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque. ¿Por qué qué? Mía es toda bestia del bosque, y los millares de los animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Miren lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 14. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dame el otro versículo.
Bueno, volvámoslo a leer. Mateo capítulo 25, versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Siguiente. A uno le dio ¿qué? 5 talentos, a otro 2 y a otro ¿qué? A cada uno conforme a su capacidad. Aquí quiero hablar una verdad muy importante. Dios me ha hablado en los meses anteriores que debo predicar al pueblo sobre un tema que está atando mucho a la gente, a la iglesia, no a la gente, a la iglesia. Y son las deudas. Hay mucha gente endeudada. Tremendo eso. Hay mucha gente en el pueblo de Dios endeudada. Y Dios quiere hacer el pueblo de Dios libre de las deudas. Pero un elemento que debemos entender para ser libres de las deudas, y este no es el punto, es que todo le pertenece a Dios. Escuche esto, todo le pertenece a Dios. Mateo capítulo 25 nos está expresando la verdad del reino de Dios. Está hablando del mismo Señor. El mismo Señor está hablando de Él mismo. Y está hablando que Él se iba a ir, como Él evidentemente se fue y dejó al Consolador. Pero que nos dejó a cada uno ¿qué? A uno le dejó ¿qué? 5. A otro le dio ¿qué? 2. ¿Y a otro qué? Dice la Biblia conforme a ¿qué? A la capacidad. Pero la Biblia nos muestra una verdad poderosa. La Biblia no dice el siervo era dueño de 5. ¿Dice eso la Biblia? El siervo era dueño de 2. El otro siervo era dueño de 1. No. Dice que ¿quién? Que el Señor ¿qué? ¿Entregó qué? ¿A uno? ¿Pero qué fue lo que hizo? Le dio. Tremendo. Le dio. Eso significa, amigo, hermano, hermana que me ven en este momento y me oyen, que todo lo que somos y todo lo que tenemos no nos pertenece. Dile al que está a tu lado: todo lo que somos y todo lo que tenemos no nos pertenece. ¿A quién le pertenece? Y llegará el día que tú y yo tendremos que darle cuentas a Dios de lo que nos ha entregado. Eso habla la palabra. Eso es lo primero que tenemos que ver, que todo lo que hay le pertenece ¿qué? A Él. Y yo quiero hablarte de algo muy importante. Nosotros no podemos hacer, la palabra es apego, enlace emocional. No sé si esta palabra está bien dicha, apegamiento emocional con lo que tenemos. Muchas veces nos hemos endeudado porque no estamos en el propósito de Dios. Tal vez no estamos en el estilo de vida que tenemos. Y por un corazón infeliz nos endeudamos para lograr tener el estilo de vida que aún el Señor no nos ha entregado. Y muchos tendrán que tomar decisiones fuertes, como vender su casa, como vender el carro, para poder ser libres de las deudas. Pero lo que no nos ha dejado es el apegamiento emocional. ¿Sabe por qué? Porque creemos que eso es qué. Pero la Biblia nos enseña que eso no es qué. ¿A quién le pertenece? A Dios. Tremendo. Pero no me puedo detener en eso, después voy a enseñar de eso. Pero lo que le quiero decir es que la Biblia nos enseña que todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece ¿qué? Al Señor. Mire, en la tierra prometida, con el pueblo de Israel, Dios estableció leyes de propiedad, eso es verdad. Pero el primer principio que Dios estableció es que todo le pertenecía a Dios. Es decir, de una manera vertical, o sea, entre Dios y el hombre, todo le pertenece a Dios. Pero también la Biblia habló de una manera horizontal, es decir, entre los hombres, acerca de la propiedad privada. Es decir, legítimamente, entre nosotros, los hombres, podemos reclamar ¿qué? La propiedad ¿qué? Privada.
Pero ante Dios debemos reconocer que todo le pertenece ¿a quién? ¿Me hago entender? ¿Está bien? ¿Es claro? Y entonces, en ese sentido, cuando Dios expresa que todo le pertenece a Él, también permitió que existiera entre nosotros los hombres, es decir, en un sentido horizontal, entre nosotros, la propiedad privada. Y observe algo tremendo. En la Biblia nos muestra la propiedad. Es más, recuerde usted que existía algo tremendo que era la ley del jubileo. Es decir, la tierra se podía vender. Y el valor de la tierra, escuche esto, en el pueblo de Israel, dependía de lo cercano que estuviera el jubileo o no. ¿Por qué existía la ley del jubileo en Israel? Entre otras cosas existía para que todo el pueblo entendiera que todo le pertenecía a Dios. Es decir, había un tiempo determinado para poseer la propiedad. Cada 50 años había libertad y la tierra volvía a su dueño original. Y la deuda era saldada también en el jubileo, el año del jubileo. Tremendo eso. Algo parecido a lo que hoy es Singapur. ¿Algunos han escuchado el tema de la propiedad privada en Singapur? Singapur, un país asiático que estableció que la propiedad privada duraba 100 años. 100 años nomás. Pues Singapur aún no ha sabido, porque esta ley se tomó, no han pasado 100 años desde que esta ley se expidió. Tendremos que analizar. En el momento llegará. ¿Cómo van a manejar el tema cuando los 100 años tengan que volver a comprar? O no sé cómo lo van a manejar. Pero lo que quiero decir básicamente es que en el pueblo de Israel sucedía lo mismo. Cada 50 años había un jubileo. Entonces, si alguien quería comprar un terreno, escuche esto, entonces el valor de ese terreno costaba dependiendo de lo cercano a que llegara el jubileo. Si el jubileo pasó el año pasado y usted compraba en este momento la tierra, pues la tierra era ¿qué? Costosa. ¿Por qué costosa? Era costosa porque pues todavía quedaban 49 años o 50 años, o bueno, no sé, dependiendo de cuándo la compraba. Pero si por ejemplo faltaban 4 años para el jubileo, la tierra era ¿qué? Barata. ¿Por qué? Porque esa persona no podía cultivar, no podía producir, no podía obtener usufructo de la tierra por mucho tiempo. Ese era un modelo que había en el pueblo de Israel. Y era un modelo, en la tierra prometida, era un modelo que permitía entender, número uno, sí, que se respetaba la propiedad entre iguales. Una visión horizontal, pero que la tierra le pertenecía ¿a quién? A Dios, algo tremendo. Pero la Biblia habla de la propiedad privada. Eso es tremendo. Y por eso estableció el 8º mandamiento. Ahora, hoy existen leyes civiles diferentes. En Colombia se respeta ¿qué? La propiedad permanentemente. Y la Biblia consagra el respeto a la propiedad. Eso es algo tremendo. La Biblia no habla de una visión desde el orden político comunista, de la distribución. No. La Biblia sí habla de un corazón con liberalidad por un mover del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, donde todas las personas vendían todo y lo ponían a los pies de los apóstoles y había una distribución, pero eso era por la obra de ¿qué? Del Espíritu Santo en el corazón. Pero la palabra respeta la propiedad privada. ¿Usted recuerda a Ananías y Zafira? Cuando Pedro les dice, ¿por qué han mentido al Espíritu Santo? ¿Ustedes recuerdan eso? Pero también Pedro le da a entender, porque eso era suyo, es que nadie le dijo que lo diera, usted fue el que lo prometió. Pues estoy diciendo en palabras más, palabras menos. Pero básicamente lo que le da a entender Pedro es, la propiedad era suya. No era su obligación, ¿cierto?, entregarla. Pero usted fue el que prometió ante el Espíritu Santo y no mintió a los apóstoles, ¿mintió a quién? Al Espíritu Santo. Pero al mismo Pedro está reconociendo que la propiedad ¿qué? Privada. La Biblia respeta la propiedad privada, tanto que en el 8º mandamiento de la ley de Dios es un mandamiento que busca proteger ¿qué? La propiedad ¿qué? Privada. La propiedad privada. Lo otro que quiero decir acerca de lo que habla Dios acerca de la propiedad privada es que Dios ha establecido, escuche esto, Dios ha establecido medios
a través de los cuales el hombre puede legítimamente aumentar sus posesiones. Para Dios es legítimo, escuche esto, que el hombre, el ser humano, aumente sus posesiones. Pero Dios ha establecido unos mecanismos legítimos. Hay mecanismos legítimos para aumentar las posesiones, pero también hay mecanismos ilegítimos. El robo es un mecanismo ilegítimo. ¿Aumenta las posesiones? Claro, pero es un mecanismo ilegítimo y es pecado delante de Dios. Dios ha establecido medios legítimos. Por ejemplo, ¿qué medios legítimos hay? Una ofrenda, por ejemplo, ¿es un medio legítimo? Si alguien le da una ofrenda, es un medio legítimo, ¿cierto? ¿Una herencia es un medio legítimo? Es un medio legítimo. Y el principal que Dios ha establecido, ¿el qué? El trabajo. Escuche eso, ¿el qué? El trabajo. Dios estableció el trabajo con medio legítimo. Mire, según la palabra de Dios, a cada uno de nosotros Dios nos dio unos dones y unos ¿qué? Y nos dio algo muy importante, una vocación. ¿Una qué? ¿Cuántos creen que Dios les ha dado una vocación? Y Dios les ha dado y me ha dado ¿qué? Un propósito. Mire, hoy vivimos en una época, escúcheme esto, porque Dios está derribando fortalezas mentales en nosotros, escúcheme esto. Hoy vivimos en una época que le hace culto al retiro. Entonces todo el mundo se quiere retirar lo más pronto posible y lo más joven posible para disfrutar su vida. Ese es el mensaje del mundo de hoy. Hay un culto al retiro. Pero quiero decirle algo, la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que mientras podamos trabajemos. Porque hay una relación bíblica, escuche esto. Eso se ha ido perdiendo en nuestra cultura y Dios está trayendo renovación a nuestra mente. Escuche esto. El trabajo tiene una relación directa con la vocación y con el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Qué pasa con una persona cuando deja de cumplir el propósito de Dios? ¿Qué pasa con ella? Cuando ya terminó el propósito de Dios en esta tierra, ¿qué pasa con ella? Pues se muere. Nosotros estaremos en esta tierra no hasta que el médico diga, no hasta que la enfermedad diga, no hasta que usted lo diga, hasta que cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y según el concepto bíblico, no desde el concepto secularista, el trabajo está atado a la vocación y la vocación está atada al propósito de Dios. Entonces el día que dejemos de cumplir el propósito, dejaremos de hacer la vocación, por consiguiente dejaremos de trabajar. Y cuando lo dejamos de hacer, pues termina el propósito de Dios con nosotros. Y sin propósito, ¿qué? Pues ¿qué nos queda? La muerte, si el Señor no ha venido. Es decir, que debe haber laboriosidad en nosotros. Obviamente, las etapas y los ciclos cambian, pero en todo momento seamos productivos. Tal vez yo no lo estoy atacando, no sienta mal, dirá, uy, yo ya estoy pensionado, ¿cierto? Y entonces ya no trabajo, ¿y entonces qué? No, lo que le estoy diciendo es que en esos tiempos usted puede ser un intercesor, una intercesora, un predicador de la palabra. Puede ser una persona que edifica a su familia, a sus nietos, a sus hijos. ¿Sí me hago entender lo que les estoy diciendo? Pero hay algo muy importante. Así seas rico o seas pobre, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Tremendo eso. Es decir, que Dios ha establecido el trabajo como un medio legítimo para obtener riquezas. Dios no estableció el subsidio. Eso no significa que no debemos ayudar a los pobres, pero está mal el hecho de que la persona se vuelva dependiente de un subsidio y a causa de un subsidio deje de trabajar. Porque la Biblia ha establecido sobre todos nosotros que el trabajo es la forma legítima de obtener ¿qué? Recursos. Es decir que
Hay medios ilegítimos como el hurto, el robo, el fraude. Este mandamiento también habla del fraude. Pero también hay otros medios ilegítimos, como el juego de azar, como las loterías. Un cristiano no compra lotería. Es que me voy a ganar el baloto, ¿cierto? Estoy orándole al Señor que si me gano el baloto, doy el 70% para la obra del Señor. Es un acuerdo entre Dios y yo. ¿Hay gente así o no hay gente así? Esa no es la voluntad de Dios para nosotros, porque eso en esencia es raíz de un corazón codicioso. ¿Cuántos tenemos a un Padre Dios bueno que nos provee todo? Y nuestra confianza está en Él. Y Él bendice la obra de las manos que diligentes. Mire lo que dice Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11. Dice la Biblia: ve a la hormiga, ve de mirar, ve a la hormiga perezoso, ve de ver. O ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Mire, hay una relación directa en la Biblia, escuche, una conexión directa entre la laboriosidad, las manos laboriosas, según Proverbios, la prudencia y la prosperidad. La forma como Dios bendice es a través de las manos que laboriosas. ¿Cuántos hemos visto que Dios ha bendecido nuestro trabajo? Y eso es lo que Dios hace. Cuando Dios ve un hombre, una mujer que le aman y le aman a través de ser laboriosos, Dios trae ¿qué? Bendición, trae prosperidad. Pero también la Biblia nos muestra una relación directa entre la pereza, la imprudencia y la pobreza. La mano negligente, la mano perezosa empobrece. Empobrece. Y yo no estoy diciendo que todas las personas sean pobres porque son perezosas. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el que es perezoso empobrece. Eso sí estoy diciendo. También hay que mirar que no todas las personas han tenido las mismas oportunidades. Hay gente que ha llegado a un nivel social, económico, no por su trabajo, sino porque tal vez nació en una familia que le permitió tener un nivel económico importante. Si yo no estoy diciendo que entonces la persona que es pobre es porque es perezosa, no. Lo que le estoy diciendo es que el perezoso empobrece. Tarde que temprano, ¿qué? Empobrece. ¿Usted recuerda la parábola del hijo pródigo? El hecho no es tener mucho, miles de millones, porque el negligente, el perezoso y el imprudente, tarde que temprano, empobrece, dilapida lo que tiene. Pero la Biblia sí nos habla acerca del que es laborioso, el que es trabajador prospera. Incluso personas que son muy pobres y son laboriosos, son prudentes, son buenos administradores, tarde que temprano que avanzan. Yo conozco testimonios de esta iglesia, de gente muy sencilla, que ganaron toda su vida un salario mínimo. Y con el paso de los años, gente de esta iglesia, que Dios los bendiga, los amamos, han estado con nosotros toda la vida, que Dios los bendiga. Y con los años nos ve con 2 y 3 casas. Y usted dice, ¿cómo una persona que toda la vida se gana un salario mínimo? ¿Sabe por qué? Porque mientras otros derrochaban el dinero en el trago, en la rumba, y bueno, no solo en el trago, en la rumba, hablémonos a nosotros y no, gloria a Cristo Jesús, yo no hago eso. Derrochaban en restaurantes caros, en ropa de marca, en lo más costoso. Otro estaba ahorrando, estaba comprando un terrenito sencillo
en un lugar de la ciudad donde en ese momento no estaba tan urbanizado y era barato. Y con el crecimiento de la ciudad ya llegaron las redes de servicios públicos, llegaron las vías y se empezó a valorizar y empezó a construir y construía un poquito y él con su familia construía y después otro poquito y llegaba y ponía la planchita y después pañetaba y cuando uno se da cuenta, al paso de los años tenían 2 y 3 casas. Aún el pobre, con manos laboriosas, prudencia y sabiduría, Dios lo bendice y está en adelante. Por eso no necesitamos del gobierno. Alzamos nuestros ojos y decimos: nuestro socorro viene de Jehová, que bendice las manos del trabajador. Y yo predico desde voz profética, que es la proclamación del evangelio, que este es un pueblo que la bendición de Dios está sobre sus manos laboriosas y se abren las puertas de bendición sobre las manos trabajadoras del pueblo de Dios. Es decir, Dios ha establecido un medio legítimo, que es ¿qué? El trabajo. Es decir, que si un hermano ahorita a la salida le va a dar una ofrenda, recíbala. Venga, gloria a Dios. A alguien Dios le está hablando. ¿Sí? Alguien ahí, Dios le está hablando a alguien ahí: voy a bendecir a este hermano. Y entonces, si Dios le está hablando, entonces a la salida bendiga a ese hermano. Y ese hermano que va a recibir esa ofrenda, dele gracias a Dios y dígale: Padre, gracias. Esa es una forma legítima, pero no es la única. Dígale: no es la única. No espere todo siempre la ofrenda del hermano. No, hay que ¿qué? Trabajar. Hay que trabajar. Voy a hacer una pequeña pausa, como que me voy a extender mucho, Arly, no me va a regañar. Mire, el hijo pródigo. El hijo pródigo tenía varios pecados. Uno, un corazón infeliz. Otro, un espíritu independiente. Un alma independiente. Tenía un alma impaciente, pero también tenía un corazón orgulloso. Muchas veces por el orgullo no se trabaja. Hay necesidad en el momento. Y bueno, si uno es profesional, lo que sea, pues hermano, si no hay trabajo, ¿qué hace uno? Pues en lo que toca. ¿Cómo le tocó al hijo pródigo? ¿Cuidar qué? Cerdos. ¿Usted sabe lo despreciable para la cultura judía que era cuidar cerdos? Pero eso fue lo que empezó a ¿qué? A restaurarlo. A restaurarlo. No importa, hermanos, en momentos de necesidad, Dios nos ha establecido una responsabilidad, a nosotros los padres de familia. Bendito Dios que nos provea, pero como dijo Job, Dios dio o Dios quitó, a Él sea toda la gloria. Pero Dios bendecirá ese trabajo sencillo como ese trabajo grande, y a Él sea toda la gloria. Las manos laboriosas, amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Otro tema importante acerca de la propiedad privada. Es perfectamente lícito, escuche esto, es lícito delante de Dios disfrutar de los bienes que Dios nos da. Es lícito disfrutar los bienes que Dios nos da. Eso es lícito. Lo que Dios te da, disfrútalo. Hay dos filosofías humanas que han afectado la religión, no la vida con Dios, la religión: el estoicismo y el ascetismo. Ustedes recordarán que en la Edad Media muchos, para sacrificar su carne, se aislaban y se sacrificaban, se laceraban, como un mecanismo de sacrificar la carne. Y se crearon doctrinas tales como que tener bienes era pecado. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice que es pecado el amor al dinero, porque el amor y la felicidad nuestra no está en eso. Ese es el pecado, y por eso caemos en pecado muchas veces cuando estamos infelices, porque no tenemos lo que queremos, inconformes. ¿Sí? Porque nuestra felicidad depende ¿de quién? De Dios. Nuestra felicidad depende ¿de quién? De Dios. Él es nuestra felicidad. De Él viene todo lo bueno y nos permite disfrutar de todo lo que Él nos da. No está mal.
Lo malo es el amor al dinero. Lo malo es el amor a las riquezas. Lo malo es que nuestro corazón esté en eso. ¿Ustedes recuerdan la esposa de Lot? ¿Qué pasó con ella? Miró atrás. ¿Por qué miró atrás? Porque estaba ligada emocionalmente con lo que, ¿qué? Con lo que tenía. Pero cuando uno entiende que todo es de Dios y no hay una ligadura emocional, porque entendemos que Dios da, Dios puede quitar, pero eso no significa que mientras lo tengamos que lo disfrutemos. Eso es como si una persona le da a usted un regalo, ¿cierto? Y entonces usted le dice, pero usted ¿para qué me da eso si yo ya tengo eso? ¿Cómo se siente la persona que usted le regala? Pues se siente mal, ¿sí o qué? Usted no le haga eso a una persona, ¿no? Que le dé un regalo. Si Dios te da algo y tú no, pero yo no lo voy a disfrutar porque eso no me... ¿Cómo le expresa uno delante de Dios eso? Es decir, Dios permite que ¿qué? Que disfrutemos ¿qué? Las cosas que Él nos ha dado. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 6, dice en adelante: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada a vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias vuestras, y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas. Dice el versículo 7, que es lo que quiero expresar. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis. ¿Os qué? ¿Entristeceréis? No. Sino que dice, ¿y os qué? Vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere ¿qué? Bendecido. Es decir, no está mal que nos alegremos y disfrutemos lo que Dios nos ha dado por la obra de ¿qué? Del trabajo. ¿Cierto? Eso es importante. Debemos alegrarnos. Alegrarnos no significa estar atado a las cosas materiales. Entienda, yo quiero que por favor me entienda, ¿sí? No le estoy diciendo que nuestra alegría sea eso que Dios nos dio, no. Nuestra alegría es ¿quién? El Dios del cielo. Pero podemos ¿qué? Disfrutar de esas bendiciones que Dios ¿qué? Nos ha dado. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 17 dice la Biblia: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La palabra es clara, ¿cierto? Es decir, la Biblia nos dice, no pongan la confianza en las riquezas, no pongan su fe en las riquezas, no pongan su fundamento en las riquezas, porque ellas son inciertas, pueden ir y pueden venir, sino que pongamos nuestra esperanza en el Dios vivo, que dice, nos da todo en abundancia para que ¿qué? Disfrutemos. ¿Cuántos creemos que Dios nos da todo en abundancia? ¿Cuánto le da la gloria a Dios? ¿Por qué no lo alaba? Este es un momento para alabarle y decir, Señor, nosotros tenemos nuestra confianza en ti, que eres el que nos da ¿qué? Con abundancia. Todas las cosas. Dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y en estos meses que los alimentos han sido tan costosos, hemos visto la gloria de Dios sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Dios. ¿Cuánto le da la gloria a Dios por eso? Tremendo eso. Gálatas capítulo 6. No, este es un poquito, pero antes de eso quiero decir eso. Dios nos da con abundancia. Él es el que nos provee. Disfrutemos de lo que Él nos da. Amén. ¿Cuántos dicen amén con eso? Pero también demos con generosidad. La iglesia es una iglesia que da con generosidad. Una de las manifestaciones del amor de Dios en nosotros es que damos al que tiene necesidad. Escuche esto muy importante. No podemos hablar del amor de Dios en nosotros si nosotros no damos al necesitado. Por supuesto, conforme a la capacidad. Por supuesto, nadie le está diciendo que muestre lo que hace, porque hoy se está volviendo un tema de eso, ¿no? Y mire lo que hago, entonces 20 fotos, 50, ¿sí? No se trata de eso. Pero de lo que Dios te ha dado, número uno, disfrútalo, pero también da al que tiene necesidad. ¿Y vas a decir algo? ¿No? Da al que tiene ¿qué?
necesidad. Dios bendice el alma que generosa. Dios bendice al que da generosamente. Por eso le digo, hay algunos que Dios les está hablando de darle una ofrenda a un hermano que necesitado. Eso es de Dios. Bajar los amenes. Ahorita cuando estábamos hablando de que disfrute de lo que amén, y entonces a alguien Dios le está hablando de darle a una persona necesidad, por ahí uno nomás, amén. Ay Señor, diría alguien por ahí, el Señor reprenda al diablo. Gálatas capítulo 6 versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Santiago capítulo 1 versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mira, hay algo que la iglesia, usted mira la iglesia del primer siglo, ellos atendían a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Aquí quiero decir algo, no se trata de bendecir al vago. Hay gente que está empobrecida porque es vaga. Y usted sabe a lo que yo me refiero. Porque ha pasado, yo sé que a usted le ha pasado y a mí me ha pasado, que hemos ayudado gente y entonces nos ayuda, por ejemplo, con un trabajo, llegan tarde, no hacen nada, exigen. Yo no me estoy refiriendo a eso, y ni siquiera yo, la palabra de Dios no está hablando de eso. La palabra de Dios no está diciendo de sostener vagos, porque la Biblia dice que el que no trabaje, no coma. La Biblia está hablando de ayudar a quién, al verdadero ¿qué? Necesitado. Por eso uno debe priorizar, por ejemplo, entre un joven y un anciano, ¿a quién se le debe dar? Al anciano. Entre una viuda y un joven, ¿a quién se le va a ayudar? A la viuda. Al extranjero. Imagínese en una tierra, en otro país lejano, en otra cultura, en otro idioma. ¿Duro o no duro? Durísimo. Exacto, durísimo. Entonces hay unas órdenes de prioridad donde haya una verdadera ¿qué? Necesidad. ¿Una verdadera qué? Bueno, entonces para ir recapitulando, porque ya tenemos que terminar. Número 1, ¿qué dijimos? La Biblia nos dice que Dios es el dueño ¿de qué? De todas las cosas, no solo del oro y la plata. También del oro y la plata, pero de todas las cosas. Número 2, Dios nos ha constituido al hombre como administrador, como mayordomo. Él es el mayordomo. Número 3, Dios ha establecido medios a través de los cuales el hombre puede legítimamente ¿qué? Aumentar sus posesiones. Entre ellas, ¿cuál? El trabajo. ¿Sí? La principal es el ¿qué? Hay otras, pero la principal es el trabajo. Número 4, es perfectamente lícito disfrutar de los bienes que Dios nos da, pero con generosidad. Exacto. Y número 5, ahora sí, y con esto finalizo, número 5, ¿cuál es la naturaleza del pecado del octavo mandamiento? Ahora sí entremos un poco en el octavo mandamiento. En esencia, cuando la Biblia habla de no hurtarás o no robarás, hace alusión a tomar algo que no nos pertenece. Algo que no nos pertenece. Pero no es solo eso. En esencia, por supuesto, la Biblia quiere proteger la propiedad privada, la propiedad de otro, pero también el octavo mandamiento, el no robarás o no hurtarás, es un pecado y una afrenta ante Dios. Escuche esto, no solo afecta al hombre, sino es una afrenta contra Dios. ¿Sabe por qué? Porque el robar es una señal de descontento. ¿Se acuerdan lo que les hablé del hijo pródigo del corazón infeliz? Muchas de las deudas que tenemos son a causa del corazón infeliz. Y eso nos ha sacado el propósito de Dios y la voluntad de Dios. Y que el Señor nos perdone. A mí me ha tocado arrepentirme, porque también me he endeudado y me he endeudado mucho. Dios me ha hecho libre de muchas deudas. Pero yo analizo y eso tiene que ver con el corazón infeliz. Es decir, estamos inconformes con lo que Dios nos ha dado y eso es una desconfianza delante de Dios.
Y por eso le digo que el robar es una afrenta contra Dios. ¿Por qué? Porque es una manifestación de un descontento con lo que Dios le ha entregado. Cuando una persona roba a otra, está inconforme con ¿qué? Con lo que tiene. ¿Y quiere qué? Más. ¿Cierto? Pero lo hace a través de un mecanismo ilegítimo que es el ¿qué? El robar. Es decir, codicia una posesión que no le pertenece. Roba una posesión que no le pertenece. No sé si podemos bajarle un poquito a los retornos. Es que siento que están más duros los retornos que el sonido afuera y no se escucha bien. Eso por una parte, descontento. Número 2, escuche esto: incredulidad delante de Dios. Es decir, está desconociendo que Dios es el que provee ¿qué? Todo. Y yo quiero hacer un paralelo con el tema del endeudarse. No estoy diciendo que el endeudarse sea robar, no, yo no estoy diciendo eso, ¿sí? No me vaya a malinterpretar. ¿Estamos ahí claros? Pero lo que le estoy diciendo es que muchas veces nos endeudamos porque tenemos incredulidad de que Dios no nos puede proveer. Eso es desconfianza en Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios es nuestro proveedor? Pero muchas veces el cristiano ¿sabe qué hace? El cristiano no cree que Dios es su proveedor, sino cree que Él mismo es su proveedor. Yo me puedo proveer y busco mecanismos para poderme proveer. Yo con esto no estoy diciendo que endeudarse sea pecado, pero sí en muchos casos es falta de ¿qué? De sabiduría. Y en esencia es desconfianza de que Dios no puede proveer. Tremendo eso. ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando? Y volviendo al tema del hurto, que es otro, no lo quiero mezclar para que usted no se confunda, pues también el hurto, el robo, el fraude es una incredulidad delante de Dios de que Él no puede obrar. Entonces aquí lo que observamos en el robo es que hay un descontento porque se expresa que se merece más de lo que se tiene, que la porción que ha sido asignada por Dios no es la suficiente. Y también es incredulidad porque es un rechazo a los medios que Dios ha dado para la obtención de los bienes. Tremendo eso. Entonces surgen paradigmas porque aquí vamos a mirar más elementos que nos permiten decir, Señor, estamos fallando. Surgen paradigmas tales como: si hago lo legal no prospero. ¿Han visto eso? Si yo hago lo legal no prospero, no gano. Si pago impuestos, escuche esto, si pago impuestos no tengo ganancia. Entonces llevo una doble contabilidad para no pagar tantos impuestos, a ver si me queda algo de ganancia. Eso es robar. Y se acerca el mes de la declaración de renta. No, mentiras. Si no le bajo la calidad al producto que produzco, al producto, no gano lo suficiente. ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando? Si no hago un pequeño fraude, no avanzo. Si no le echo agua a la leche, entonces no gano plata. Tremendo eso. En esencia el hurto es incredulidad porque pone de lado todo lo que Dios dice acerca de la felicidad del hombre. Hermano y hermana, la felicidad del hombre no consiste en los bienes que poseemos, sino en el Dios nuestro Salvador. Eso dice Proverbios capítulo 23, dice versículo 4. Dice, miren lo que dice la Biblia: no te afanes por hacerte rico. Dale, ayúdame con esto. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. Miren lo que dice Timoteo capítulo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hay una doctrina tremenda en la Biblia del contentamiento. Ser feliz en lo poco, en lo mucho. Eso no es conformismo, pero sí es contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, tremendo esto, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas
que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mateo capítulo 6 versículo 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. También hay un texto que dice que nosotros no podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Y los que saben de griego dicen que las riquezas, ahí el texto original dice a Mamón, al Dios de las riquezas. Cada vez que omitimos pagar impuestos, cada vez que compramos un CD chiviado, escuche esto, santo Dios está hablando, dijo Pedro Pablo, santo, un CD chiviado, vemos una película pirata, estamos sirviendo a Mamón y estamos robando delante de Dios y estamos robando al prójimo. ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando? No, pero es que en Colombia, dijo alguien por ahí, si Dios fuera colombiano hubiera escrito diferente la Biblia. Pero la Biblia es la verdad de Dios para nosotros y aún en Colombia tenemos que obedecerla. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Entonces acuérdese esta predicación el día que le toque declarar renta del otro mes. Ahí mira ahí cómo le va. No. Hermanos, no es fácil servir al Dios que servimos, pero es lo más maravilloso que nos puede pasar. Y por la obra del Espíritu Santo lo podemos hacer. Entonces, cuando Dios nos dice no robarás, no solo nos está prohibiendo que nos apropiemos de algo que no nos pertenece, no solo a respetar la propiedad privada, es un llamado a confiar en Dios y a estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Es un llamado a ser laboriosos y responsables y a ejercer con diligencia los medios que Él nos ha provisto. El octavo mandamiento no solo prohíbe el robo, sino prohíbe también el fraude en todas sus modalidades. Hay cosas fraudulentas, cosas que se maquillan, ¿cierto? Tremendo eso. Prohíbe cualquier medio ilícito para obtener ganancias. El contrabando, el narcotráfico, el robo. Prohíbe cualquier acción que prive a nuestro prójimo de aquello que le pertenece por derecho. Es decir, por ejemplo, usted va ante un comerciante, ¿cierto? Y está negociando. No es pecado regatear, ¿cierto? Es un deber en Colombia, ¿cierto? Pero sí es pecado mentir, engañar para obtener eso. Si usted sabe que un producto de buena calidad cuesta lo que cuesta, y entonces lo menosprecia, no, es que eso está malo, eso está viejo, no. Y después dice: uy, qué negociazo el que hice, gloria al Señor que me bendijo, que confundió a mis enemigos, amén, gloria al Señor. No, eso es pecado delante de Dios. Es decir, no solo es para el comerciante, sino también para el que compra. Y Claudia dice: amén. Exacto. Entonces, también prohíbe no pagar los derechos de autor. Tremendo eso. Por ejemplo, que fotocopiamos libros. Tremendo eso. Ahora, hay cosas que la ley permite, ¿no? Por ejemplo, para los temas académicos, en temas educativos, los estudiantes para temas académicos pueden fotocopiar un libro. Eso no se sienta mal, querido universitario. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de épocas cuando yo era joven, entonces compraba el cassette de Marcos Witt, ¿cierto? Y entonces lo prestaba al hermano para que lo grabara. ¿Se acuerda que uno lo ponía a grabar en otro cassette, en una grabadora? Bueno, eso ya no se hace, pero pagar los derechos de ¿qué? De autor. A no ser que el autor autorice. Hay autores, por ejemplo, acá, muchos libros que imprime la iglesia, es porque los autores dicen: multiplíquenlo. Esos libros de cosmovisión bíblica, ellos generalmente autorizan multiplicarlos. Pero también algo tremendo, y es que muchas veces le hemos robado a Dios. Que el Señor nos perdone. Que el Señor nos perdone. Mire lo que dice Malaquías capítulo 3 versículo 8. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Y el Señor le dice al pueblo: pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado?
Y dice Malaquías, o dice Dios en Malaquías, en vuestros diezmos y malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobramos. Mire, a mí no me interesa si usted da o no da. Entre otras cosas, y esto no es orgullo, y lo digo para la gloria del Señor, yo no recibo un salario de esta iglesia, pues tampoco trabajo aquí, y el que no trabaja, pues que no coma, ¿no? Pues claramente, pero pues gracias a Dios mis padres han sido bendecidos, y gracias a Dios por el salario que ellos recibían, pues me pagaron la universidad. Es decir, yo no vivo interesado en si usted da o no da, ni vivo pendiente de cuánto da o no da en las cuentas de la iglesia. Es decir, ese no es mi interés. Pero lo que le estoy diciendo es que muchos han robado al Señor porque no damos ni nuestros diezmos ni nuestras ofrendas. Yo quiero decirle, por ejemplo, que esta es una iglesia que de todo lo que recibe da diezmo y ofrenda, porque ese no es un principio solo para el que oye, es un principio para el que predica. Y yo también se lo digo porque yo también diezmo y ofrendo de todo lo que recibo. Y los pastores también lo hacen, y la iglesia también lo hace. Hasta de las cafeterías se diezma y se ofrenda, porque es un principio para todos, porque es un principio delante de ¿qué? De Dios. Pero voy a seguir para que nadie se moleste. Romanos capítulo 13, versículo 7. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Nos habla de pagar los impuestos, pero también nos habla de pagarle al trabajador lo justo, lo correcto. Pero también nos habla acerca de pagar al que se le debe. Dios nos va a permitir pagar todo lo que debemos. Eso no significa que va a desaparecer la deuda, no. Dios nos va a dar los recursos para pagar todo lo que debemos. Habrá mecanismos legales para reducir intereses, para llegar a periodos de gracia, a reducir el monto. Eso no está mal, pero Dios te va a dar los recursos para pagar, porque Dios es un Dios íntegro. No puedes esperar que Dios borre la deuda del banco. Señor, está orando alguien por ahí, Señor, Padre, que se caiga el sistema del banco y que todas las deudas mías se borren. No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Dígame si eso es de Dios. Dios es un Dios íntegro. Dios no va a hacer eso, porque va en contra de su ¿qué? De su integridad, de su santidad, de su carácter. Pero a través de las manos laboriosas, Dios sí te puede dar el dinero suficiente y la sabiduría suficiente para que te puedas parar con ese banco y le dices, yo no le puedo pagar eso, le puedo pagar tanto a estos plazos, y Dios te va a abrir las puertas para que lo puedas hacer y te va a dar el recurso suficiente para que lo puedas hacer para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que esta palabra es para nosotros? Este mandamiento también prohíbe, escuche esto, que teniendo deudas que pagar, tengamos un nivel de vida que no podamos pagar. Dios nos está llamando. Mire, Dios me ha hablado mucho de eso en mi vida personal, y yo tengo que pedirle perdón a Dios y de paso pedirle perdón a ustedes. Incluso en estos días Dios me ha puesto mucho en el corazón llamar a Sergio Puentes, el esposo de Maritza, a pedirle perdón porque alguna vez en confianza le conté la cantidad de deudas que yo tenía en un momento específico. Y decir, ese no es el testimonio de un predicador ni de un creyente. Dios me ha ido bendiciendo y hemos podido avanzar como familia en pagar deudas. Pero este mandamiento también habla de que nosotros no podemos tener un estilo de vida que no podamos pagar. Y hay que hacer sacrificios. Hay que hacer sacrificios. Usted sabe que el que
tiene deudas es esclavo del que le debe. Y la Biblia dice que nosotros prestaremos y no daremos prestado. Pero eso necesita un carácter cristiano férreo. Este mandamiento también habla de no tener deudas teniendo un estilo de vida que no podemos pagar. Ese es el estilo de vida de este mundo. Yo veo gente que conozco, yo digo, o sea, un fin de semana los veo en Cartagena, el otro día los veo en Curazao. Digo, ¿pero de dónde? Sí, pero en serio, ¿de dónde? Pues Credicar puede todo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del plástico que hizo los cielos y la tierra. Eso no es de Dios. Y Dios va a hacer libre a esta iglesia de las deudas a través de los principios y el carácter de Cristo. Pongámonos en pie. Pongámonos en pie y démosle las gracias a Dios. Incline su rostro. En alguna área de nuestra vida, este mandamiento nos aplica. Cuando uno empieza a abrir, a escudriñar, a profundizar, se da cuenta que va más allá del hurto. Se da cuenta de la actitud del corazón, del alma impaciente, del corazón infeliz, de la codicia, del no estar en contentamiento con lo que Dios nos ha entregado, de la desconfianza de que Dios no puede obrar en nosotros. Pero también algo muy arraigado en nuestra cultura, en nosotros, en no respetar los derechos de autor, en ponerle el programa, el software pirata al computador. Y tenemos que pedirle perdón al Señor por eso. En no reconocer los derechos, el derecho a la propiedad. En comprar el CD, bueno, eso ya no se vende, ¿no? Pero comprar el libro chiviado, ¿cierto? El CD chiviado, la música chiviada. Bueno, no sé cómo sea ahora, Spotify. Eso está muy arraigado en nuestra cultura. Pero nuestra cultura no es la cultura de Colombia, es la cultura del reino de Dios. Entonces yo quiero pedirle que usted incline su rostro por un momento. A algunos Dios les está mostrando una vez cuando no evadieron su contabilidad para reducir impuestos o compraron un CD, todo eso, compraron un CD pirata o un programa pirata, todo eso seguir al Dios Mamona, al Dios de las riquezas. Es decir, que las riquezas te enseñorea de ti y no tú controlas las riquezas que Dios te ha dado y que son de Él. Por reducir un costo, por reducir un gasto, por el desorden financiero. O tal vez no le hemos dado al Señor como es. Y tal vez tienes luchas en tu corazón. Y mi interés no es ni manipularte ni decirte, pero tú con Dios. Dile, Padre, perdónanos, Señor. Padre, yo te pido perdón, Señor. Padre, porque ha habido momentos en los cuales, Señor, hemos desconocido este mandamiento que tú has puesto sobre nosotros. Pedimos por la obra del Espíritu que tú nos des la gracia, Señor. Yo declaro sobre el pueblo de Dios, Señor, que dice tu palabra, que prestarán y no pedirán prestado, como consecuencia de un corazón arrepentido, como consecuencia de un corazón organizado, como consecuencia de un corazón laborioso, pero un corazón que reconoce que todo es tuyo y la bendición cae sobre este pueblo, Señor. Yo quiero pedir por los que tienen deudas, Señor Jesucristo, que tú hables a sus corazones, y en futuras ocasiones vamos a estar hablando de las deudas y del manejo económico. Padre, yo te pido que en futuro que tú obres, Señor, de sabiduría, desgracia, bendiga la mano laboriosa, trae orden, organización, Señor Padre. En el nombre de Jesús te pido que tú obres, Señor, y venga un verdadero arrepentimiento a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Amén.